El libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28, la palabra del Señor dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aleluya. Repito el verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Diga gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Aleluya. Y quisiéramos, a la luz de este capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el poder señalar, hermanos, cómo la Biblia, hermanos, es una garantía para la estabilidad y el desarrollo del cristiano. Digan amén. La Biblia es una garantía para la estabilidad y desarrollo del cristiano. Si usted ha notado, hermanos, lo que acabamos de leer, hermanos, mirarán el esfuerzo que tuvo, hermanos, el apóstol San Pablo, de que a la iglesia a la cual ahora tenía que abandonar para continuar su obra, cómo se preocupó para que esa iglesia, hermanos, quedara al cuidado, sí, de Dios, de siervos de Dios, pero también, hermanos, que el pueblo fuese cuidado a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios. Y es lo último que acabamos de leer cuando dice: hermanos, os encomiendo a Dios, pero también a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, aleluya, y para daros herencia con todos los santificados. Entonces, hermanos, podemos ver ahí precisamente cómo Dios, hermano, nos deja esa garantía para nuestras vidas. Hermano, cuando yo estaba leyendo esto, precisamente el Señor ponía en mi corazón, hermanos, lo lamentable, hermanos, de la actitud adoptada por el cristiano de este siglo. Que pareciera ser, hermanos, que el cristiano fue dejado sin dirección, sin ninguna información. Por las actitudes, pues, hermanos, que se nota, hermanos, en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios. Hermanos, yo creo que esto fue en hora, que al estar al borde, hermanos, de la eternidad, que estamos a punto de escuchar la trompeta, que se nos anunciará, hermanos, lo que es la venida de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras siempre nos han anunciado que nuestro Redentor viene, y que cada día nos acercamos a ese advenimiento, que estamos a punto de entrar a la eternidad, que nuestro amado viene, aleluya, que de un momento a otro esta iglesia será, hermano, arrebatada y trasladada a la eternidad. Pero pareciera ser que aún eso el pueblo ya no lo espera. Pareciera ser, hermano, que el pueblo ahora, hermano, como que no tiene esta información, porque camina como que si no tiene esperanza.
y cualquier noticia mala lo desestabiliza. No digamos, hermanos, precisamente esa falta de dirección que tienen, hermanos, en sus actitudes, en sus accionar, un desconocimiento prácticamente, hermano, de las Escrituras. Porque no creo, hermano, que el cristiano ahora esté empecinado a hacer todo lo que está hermano, hacer todo en contra de las Escrituras. Yo no creo eso. Yo no creo eso, hermano, que usted se arme del pensamiento que va a tomar la decisión o que ha tomado la decisión de hacer todo lo contrario que nos manda las Escrituras. Yo no creo eso. Lo que yo creo es que hay desconocimiento. Lo que yo creo es que hay ignorancia. Lo que yo creo es que no se le está dando el valor a las Escrituras. Y por eso, hermanos, el caminar del cristiano hoy, desorientado por completo, sin dirección. Hermanos, a la iglesia como que le está pasando al pueblo de Israel cuando vivió en los tiempos de los jueces. Yo no sé si ustedes han leído esa parte, hermanos, de ese libro de los jueces. Pero en el libro de los jueces, hermanos, se narra, hermanos, que durante muchos años el pueblo de Dios, hermanos, vivió sin dirección. Dice que no tenían rey. Y como no tenían rey, cada quien hacía lo que quería. Y como cada quien hacía lo que quería, hermanos, pareciera ser que ese pueblo no tenía, hermanos, destino. Caminaban, hermanos, sin dirección, o no se hallaba para dónde se iba a dirigir aquello. Hermanos, ¿qué vida aquella, hermanos, que no tiene dirección, que no se sabe en qué va a terminar aquello? Imagínense la zozobra que una persona viva así, sin saber en qué va a terminar, en qué va a finalizar su vida. Y así estaba el pueblo de Israel en los tiempos de los jueces, porque no había dirección, no había información, no había rey. Entonces cada quien hacía lo que quería. Y aparentemente como que eso era bueno, que cada quien hiciera lo que quería. Pero no era bueno, porque todo se había deformado. Y no se sabía en qué iban a terminar. A no ser, hermanos, por la misericordia de Dios, que les enviaba jueces, les enviaba profetas, les enviaba palabra para que no se extraviaran y se perdieran, y para que no se, hermanos, se abandonara el propósito por el cual existía el pueblo de Israel. Usted sabe, hermanos, que el pueblo de Dios hoy, lo que es la iglesia, tiene un propósito por el cual está en esta tierra. ¿Lo sabía usted? ¿Sabía usted que como cristiano que se ha entregado a Jesucristo, que como cristiano que ha experimentado la salvación de Dios, Dios lo dejó precisamente en esta tierra con un propósito? ¿Sabía usted eso o no lo sabía? ¿Usted cree que Dios lo dejó después de salvarse? ¿Usted cree que Dios lo dejó para que viniese a ser parte de un montón, de una masa de gente? ¿Cree usted eso? ¿O para venir, hermano, a calentar las sillas? No lo creo. Las Escrituras nos hacen ver, hermanos, que el cristiano fue dejado con un gran propósito. Dios le delegó una gran comisión, que anunciase las virtudes de Dios, las misericordias de Dios, la salvación a través, hermanos, del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Diga gloria a Dios. Lo hermoso de todo eso, hermanos, que Dios tuvo el cuidado en su pueblo de dejarnos precisamente, o delegarnos su palabra, lo que son las Sagradas Escrituras, para que a través de ella, hermanos, sepamos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es lamentable, hermanos, que el cristiano no sabe ni para dónde va. Si comenzara a preguntarle a cada uno de ellos, tal vez son pocos los que digan que van hacia la eternidad, pero otros tal vez, hermanos, dirán, pues yo no sé para dónde voy. Y muchos todavía que ya tienen 15 años, 20 años de ser cristianos, todavía manejan en su cerebro, todavía manejan en su sabiduría que procedieron del mono. Es lamentable la condición de la iglesia. Y por eso cuán importante es, hermanos, retornar a las Escrituras. Cuán importante es retomar los principios de Dios. Cuán importante es darle, hermanos, la importancia en nuestras vidas, en nuestros corazones,
lo que es, hermano, la palabra de Dios. Cuán importante es que el cristiano ahora, hermano, deje de gobernarse a sí mismo y que permita que la palabra de Dios gobierne su vida. Precisamente aquí, hermanos, el apóstol San Pablo, los que han leído este capítulo 20 notarán, hermanos, que Pablo, pues, como misionero, había llegado el momento, hermanos, de abandonar esta obra, esta iglesia, una de las iglesias allá en Asia, porque él tenía que continuar su obra misionera. Y había llegado el momento de abandonar, hermanos, este pueblo, esta iglesia, que gracias a Dios, pues ya se habían levantado siervos de Dios. Durante 3 años estuvo Pablo en esta iglesia. Él la fundó y la comenzó a alimentar hasta llegar el momento, pues, hermanos, donde tenía que delegar autoridad sobre ancianos, ministros de esa iglesia y luego irse. Pero sin embargo, hermanos, algo precioso que se puede dejar de ver de esto, de esta partida, hermanos, de Pablo, de abandonar a los hermanos. Estaba, hermanos, la satisfacción de Pablo, que esa iglesia, hermanos, estaba quedando en buenas manos. ¿Lo oyeron? Por ejemplo, hermanos, en el verso 26 al 28 dice Pablo: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En su despedida, hermanos, Pablo le dice y les hace ver, pues, hermanos, esa necesidad de ser protegidos, de ser cobijados, hermanos, por el consejo de Dios, por la palabra de Dios. Precisamente ahí, hermanos, en su despedida lo que estaba haciendo era que había llegado el momento que la iglesia tomara la responsabilidad del consejo de Dios. ¿Lo oyeron? Yo os protesto hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Yo tengo que partir, tengo que irme, pero les queda a ustedes como pueblo de Dios la responsabilidad de la palabra de Dios. Porque yo no he rehuido el anunciaros todo el consejo de Dios. Es decir, que en 3 años, hermano, el apóstol San Pablo les había revelado a ellos la palabra de Dios. Les había dado los principios básicos. Les había dado cuáles eran los propósitos de Dios, el plan de Dios. Les había, hermano, hablado del Espíritu Santo que había quedado para guardarlos, para guiarlos, para protegerlos. Les había hablado con respecto, hermano, a lo que es el fin de la iglesia, un final glorioso, que un día el Cristo de la gloria venía para trasladarlos y para llevarlos a la eternidad. Les había revelado todos los principios de Dios. Y ahora quedaba en esa iglesia el que ellos, hermanos, tomaran la batuta, la responsabilidad, y que permitieran que esa palabra, hermanos, gobernara sus vidas. Digan amén. Ahora, hermanos, esta responsabilidad es bien importante en el cristiano, hermanos, de vivir, de llevar la palabra de Dios. Porque en el verso 29, léalo conmigo, fíjense lo que dice Pablo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces que no perdonarán, dice, no van a perdonar al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, el temor de Pablo, y por ello el procurar con diligencia de revelarles, hermanos, todo el plan de Dios al pueblo, era porque después de su partida, hermanos, en primer lugar se iban a levantar, dice aquí, lobos rapaces, que no van a perdonar al rebaño, al pueblo de Dios.
Está hablando pues, hermanos, en la escritura, hermano, en Apocalipsis, a estos lobos rapaces le llama perros. Porque los perros, hermanos, no conocen nada de lo que es ser fiel. Por eso se les llama así, perros. Entonces, hermano, con respecto a esto, entonces Pablo les advierte a ellos y les encomienda la palabra de Dios, al cuidado de la palabra de Dios, que la palabra de Dios gobernara sus vidas, para que cuando se levantaran lobos rapaces, en otra escritura les llama, hermanos, lobos vestidos de ovejas. Es decir, que el pueblo tendrá que tener bien abiertos los ojos y los oídos para poder distinguir, hermanos, los personajes que muchas veces, tomando de la palabra de Dios, de los razonamientos muchas veces, hermanos, religiosos, pretenderán, hermanos, arrastrar, engañar a la grey, distorsionándoles el consejo de Dios para que se extravíen, para que se pierdan. Usted sabe, hermanos, que Satanás, hermanos, siempre ha procurado y siempre ataca a la iglesia. Siempre quiere, hermanos, destruir la obra de Dios en la iglesia. Para él es bienvenido, hermanos, cuando se levantan así hombres, lobos rapaces, que causan división, que rompen, hermanos, la fraternidad de los hermanos, que rompen la comunión de los hermanos. Entonces, hermanos, ante este levantamiento de hombres falsos, hermanos, entonces Pablo les advierte que tenían que tener bien abiertos los ojos y los oídos. Pero ¿cómo? Sino a través de las escrituras. Que ellos estuviesen alerta con las escrituras, que conocieran los principios de Dios, que conocieran los planes de Dios, que permitieran la cobertura de la palabra de Dios en sus vidas, para que no falte la guianza en los momentos que se levanten estos personajes. Aún de vosotros mismos, dice en el verso 30, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aún de vosotros mismos se levantarán personajes que hablarán, dice, perversidad. Es decir, hermanos, se levantarán hombres que menospreciarán la autoridad, que acusarán a la autoridad, que estarán, hermanos, precisamente sumergidos en querer destruir esa comunión entre los hermanos, destruir la obra, causar división. Hermano, una de las cosas que precisamente hace Satanás es, hermanos, embotar los sentimientos y crear precisamente rebeliones. Usted sabe que todas esas iglesias, a veces, hermano, cuando se habla de una iglesia nueva, uno, hermano, procura alegrarse diciendo pues que la iglesia va avanzando, hermano, en las naciones. Pero el problema es que la mayoría de las iglesias son productos de divisiones. Y eso no sirve. Eso no es un avance, hermano, de la palabra de Dios. Eso no es un avance de la obra de Dios. Sino que eso, hermano, es una rotura. Es algo grave, hermanos, del cual el pueblo tiene que tener cuidado. Digan amén. Ahora, hermano, cuando se levantan estos hombres, es ahí donde muchos cristianos, hermano, cuando no tienen la dirección de Dios, cuando no permiten que la palabra, hermano, gobierne sus vidas, entonces se confunden a ver ciertas actitudes. Entonces dicen, y para ser como ese, entonces yo para qué voy a llegar a la iglesia, y para qué voy a ser cristiano, yo mejor me alejo de aquí. Y ya se dio cuenta lo que hizo fulano y sultano, y para ser como eso, y para ser hipócrita, mejor me quedo en la casa. Y otros cristianos que son sinceros dicen, pues yo estoy confundido por lo que está pasando, yo no entiendo, yo me siento ahora desorbitado, y yo no sé qué hacer, si irme o quedarme en la iglesia. ¿Qué hago? Es decir, hermano, los escándalos que vienen a servir de tropiezo. Pero es ahí, hermanos, donde el cristiano tiene que estar, hermanos, alerta. Es ahí donde el cristiano tiene que conocer la palabra de Dios, el consejo de Dios, para poder enfrentar, hermanos, precisamente todos estos escándalos. Ustedes recordarán, hermanos, cuando Pablo menciona los problemas que había en la iglesia de los Corintios.
De tal manera que cuando él les escribe, oiga bien lo que dice Pablo. Pablo dice, oigo que entre vosotros hay, ¿qué? Divisiones. Oigo que entre vosotros se están matando, se están hartando entre ustedes. No hay amor ya fraternal ahí. Ahí ya murió el amor fraternal. Ustedes se están hartando, se están comiendo. Hay división, hay rebelión. Pero ¿sabe qué es lo que dijo Pablo? En parte lo creo. Es decir, que para Pablo, hermanos, que conocía las Escrituras, que conocía, hermanos, precisamente la palabra de Dios, para Pablo eso, hermanos, no le fue un escándalo. A Pablo no le vino a desestabilizar eso. A Pablo no le vino a confundir eso. Y eso pasaría en muchos hermanos, que por no tener conocimiento de la palabra de Dios, se escandalizan por situaciones muchas veces que se dan dentro de la iglesia, por los falsos hermanos y por lobos que se visten de ovejas, que son falsos hermanos, que se meten, hermanos, para destruir, hermanos, la obra de Dios, al pueblo de Dios. Pero para Pablo, hermano, esto no le fue escándalo, porque conocía las Escrituras. En parte lo creo, que entre vosotros se estén matando. ¿Y saben por qué lo creo? Porque son necesarias que se den estas cosas para sacar a los aprobados. Es bien importante que se den todo este descalabro muchas veces dentro de la iglesia para sacar, dice, a los aprobados. ¿De qué está hablando Pablo ahí? Para que se den a conocer a aquellos que son los redimidos del Señor, para que puedan brillar en medio del conflicto aquellos que son salvos, aquellos que han recibido la gracia de Dios, aquellos que conocen a su Dios, aquellos que conocen a su Salvador, que ningún problema, ningún conflicto los hace a ellos retroceder. Pablo mismo dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que somos de aquellos que siempre vamos hacia adelante, que tenemos puesta la mirada en el autor y consumador de nuestra fe y de nuestra salvación. Pero ustedes, si el de la par lo mira mal, ya no voy a ir a la iglesia, porque el hermano me miró mal. La hermana ya no quiere ni a la iglesia porque otra hermana le dijo que otra hermana había hablado de ella, y por eso ya no voy a la iglesia. Y los que sirven al Señor, cuando les viene la disciplina, se enojan, hablan contra las autoridades y se largan. Eso es lo que sucede hoy en el pueblo de Dios. Simplemente eso. Eso es lo que está sucediendo. ¿Sabe lo que le decía el pueblo de Israel? Dios al pueblo de Israel: mi pueblo no tiene conocimiento. Y eso le está pasando a la iglesia del Señor. No tiene conocimiento. Una prueba lo echa para atrás. Una calentura lo desanima. Un guiñón de ojo que lo miran mal el otro lo echa atrás, porque no tienen conocimiento. ¿Saben lo que dice el Señor Jesucristo? Bienaventurados los que sufren por la causa del Evangelio. Bienaventurados aquellos que sufren persecución y que hablan mal de ellos por causa de mi nombre. Fíjense lo que dijo el mismo Señor Jesucristo. Él dice que nos sintamos dichosos, 3 veces dichoso, ese es bienaventurado, ¿sí o no? Dichoso, 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 feliz aquel en el cual se habla mal. Pero ustedes, cuando hablan mal de ustedes, en vez de sentirse dichosos, alegres, que por causa del nombre de Cristo usted está siendo difamado, lo están criticando,
lo están menospreciando en vez de sentirse dichoso. Y que eso, hermano, le motive más a seguir adelante y a honrar a Dios. Se echan para atrás. Cuando uno ya llega, hermano, a visitarlo, hermano, ¿qué le pasó? Hablaron mal de mí. Mi pueblo no tiene conocimiento. Por eso las naciones están como están, hermanos. Destruidas. Todo ese caos que hay, hermanos, en las naciones. La responsabilidad, hermanos. Miren, y les voy a decir lo que está pasando. Lo que pasa en Nicaragua, hermanos, al fin y al cabo, no es responsabilidad ni de los políticos, ni de los filósofos, ni de los religiosos. Es responsabilidad del pueblo de Dios. Porque a ella se le delegó, hermanos, y se le dio el evangelio, y se le habilitó por el Espíritu Santo para transformar las naciones. Los que tienen el remedio para las naciones no son los políticos, no son los religiosos, es la iglesia la que tiene el remedio en las manos, hermanos, para las naciones. La respuesta la tiene la iglesia para la nación. La prosperidad lo tiene el cristiano para la nación. Pero como el pueblo de Dios está igual que Jonás, huyendo y durmiendo en la embarcación, que es necesario que se le vaya a decir: dormilón, despiértate, haragán ocioso. ¿Y qué es necesario muchas veces, hermanos, para salvar una nación o una embarcación como en la que iba Jonás? Hubo necesidad que lo echaran al mar a ese, que lo mataran, que lo fusilaran. Pero como no están dispuestos ni a eso, a dar la vida por Cristo, ni mucho menos sufrir, mucho menos van a dar la vida por Cristo, hermanos. ¿Cuántos darían su vida por Cristo? Gloria a Dios. Yo no. La iglesia al principio, como conocía a su Señor, decían: no solo estamos dispuestos a que nos encadenen, no solamente estamos dispuestos a que nos echen a la cárcel, no solo estamos dispuestos a que nos revienten las espaldas o que nos apedreen, también estamos dispuestos a morir por la causa de Cristo. Hoy no, hoy no, hoy no, hoy no. Hoy el ministro de Dios hoy no quiere sufrir. El ministro de Dios, hermanos, sale de un instituto, le dan su carnet de pastor, su título de pastor, se vuelve un profesional del púlpito, es don fulano ahora, el reverendo. Bueno, hoy ya pasó de moda los reverendos. Usted sabe que como las iglesias, por falta de conocimiento, vienen ajustándose a la moda. Antes ser diácono, hermanos, era un privilegio grandísimo, hoy ya no. Después vino lo que es ser el siervo de Dios, hoy ya no. Después vino lo que es ser un pastor, ya no. Después vino lo que es ser un reverendo, ya no. Hoy, hermanos, la moda es apóstol. Ya no son ni reverendos, ni pastores, ni evangelistas, nada. Hoy son, por favor, soy apóstol. Pero esos apóstoles, entre comillas, no están dispuestos a sufrir por la obra. Si los mandan a tal obra, ¿cuánto entra de diezmo? ¿Cuánto entra de ofrenda? ¿Cuánto me van a dar? Esos son los grandes siervos de Dios ahora. ¿Que cuánto les van a dar? Si hay garantía económica para su ministerio. Porque no hay dirección. Dirección hay. Lo que pasa es que el pueblo no ha tomado la responsabilidad con Dios con respecto a la palabra de Dios. No ha permitido que el consejo de Dios gobierne su vida. El consejo de Dios lo andan en la mano, la escritura, la palabra de Dios, ahí la andan. Pero la andan como amuleto, la andan como adorno, debajo del brazo. Hoy, hermano, hay hasta Biblia de bolsillos, como si fuera un adorno, amuleto, la palabra de Dios.
pero menos dejarse gobernar por la palabra de Dios. Ahora ellos cuando leen la palabra de Dios, para ellos ahora son fábulas las que leen. Para ellos hay cosas, hermanos, que no son ciertas en las Escrituras. Bueno, el Señor Jesucristo dijo eso, pero no es eso. Lo que Él quiso decir fue esto. Y lo que puso hoy fue un ejemplo, pero lo que fue que habló en fábula, no era que era cierto pues aquello. Eso es lo que enseñan ahora. Entonces el pueblo queda, hermanos, desorbitado. Bueno, entonces, ¿se va a hacer o no se va a hacer? ¿Es o no es la cosa? No, pues sí es, pero parece que es, pero no es. Eso es. Busquen el diccionario, ya aparece la palabra cantinflear, ¿o cómo es? Sí. Y así está ahora, hermano, los ministros de Dios, cantinfleando. Es, pero no es, pero quiso decir, pero no es así. ¿Sabía usted que hay muchas iglesias que no creen en el rapto de la iglesia, hermano? Ya no creen en eso. La mayoría del pueblo de Dios ni está esperando el rapto de la iglesia, ni saben de eso. La mayoría del pueblo de Dios, ahora lo que es la unción del Espíritu Santo, lo han hecho a un lado. Hace poco estábamos, hermanos, en un retiro de ayuno con los servidores, y le decíamos a ellos, hermanos, cómo está la iglesia con el Espíritu Santo. Unos a un extremo, que para ellos no hay Espíritu Santo ahora. No necesitan la unción. Y otros se han ido al otro extremo, lo que es, hermano, el entretenimiento con el Espíritu Santo. Así han agarrado el Espíritu Santo ahora, de entretenimiento. Vengan, aquí hay Espíritu Santo, aquí hay poder. Vamos, el de la batería, ahora la percusión. Y comenzar a hacer el relajo que se hace ahora, a bailar medio mundo. Y están llenos de poder. Ellos tienen la unción. Pero después que termina todo, hermano, que termina la música y todo, como los animalitos, hermano, que tienen así las orejas, y cuando se desaniman, y la cola la tienen así, cuando se desaniman, y cuando salen, el poder quedó adentro, encajonado para el próximo entretenimiento, culto poderoso, unción. Cuando vino el Espíritu Santo, hermanos, en la iglesia primitiva, esa iglesia primitiva, hermanos, salían, habían señales, maravillas, conversiones, miles de conversiones, influenciaban las naciones. Bastaba un hombre que llegase a una ciudad, bastaban dos hombres que llegasen a una ciudad y alborotaban aquella ciudad. Cuando llegaron Pablo y Silas, hermanos, a una ciudad, a una gran nación, ¿saben, hermanos? En cuanto ellos llegan a la plaza central de esa nación, comienza, hermanos, la convulsión. Comienza, hermanos, a conmoverse, hermanos, esa ciudad. Y llegaban y decían: los que alborotan las naciones han llegado a este lugar. Hoy solo se quedaron alborotando, pero menos haciendo y salvando a la gente. Sí. Por eso, hermanos, Pablo les dice en el verso 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y para daros herencia con todos los santificados. Por causa de hombres lobos rapaces y de falsos hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de Dios.
lean las escrituras, cómanselo. Hay que digerir la palabra de Dios, que el alma se alimente. En el Antiguo Testamento muchas veces Dios, hermano, a los profetas cuando les daba la palabra, hermanos, les hacía comerse un libro, ¿se acuerdan? Cómetelo, le decía. Escribe estas palabras, y después que le escribían, enrollarlo y te lo comes. Y dice que era amargo lo que sentía. Pero cuando entraba la palabra, hermanos, sentían aquello dulce. Es decir, hermanos, que aunque la palabra muchas veces duele, aunque muchas veces la palabra, hermanos, viene a formar un escándalo en los oyentes, aunque muchas veces la palabra no gusta, no tiene buen sabor, pero cuando se digiere, cuando se come, cuando se vive, cuando uno se sumerge en ella, hay delicias, hay paz, hay gozo, aleluya, hay victoria. Diga gloria a Dios. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, pero también a la palabra de su gracia, que tiene poder para guardaros, para guiarlos, para protegerlos. El cristiano, hermano, tiene que ser un lector permanente de las escrituras. Y luego, hermanos, lo único que tiene que hacer el cristiano es creerla y obedecerla. Sencillamente. Cuando usted comienza a leer las escrituras, créalas y obedézcalas. Entonces, cuando vengan así vientos, hermanos, que traen distorsionado lo que es el plan de Dios, lo que son los principios de Dios, usted está, hermanos, alerta. Usted tiene las orejas bien paradas y los ojos bien abiertos, de tal manera que podrá enfrentar todo eso distorsionado que se está introduciendo en las iglesias ahora. Yo quiero que lea conmigo lo que dice Pedro. Busquen Primera de Pedro. Y vamos a finalizar. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Fíjense lo que aconseja Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjense el llamado de Pedro aquí, hermanos. Dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos, alerta, los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos. Dice atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por eso digo que ustedes tienen que ser, hermanos, lectores permanentes de las escrituras. Pero hay que tener fe en las escrituras y hay que obedecerlas hasta el día el que el lucero, dice ahí, como dice, hasta que salga en vuestros corazones el lucero de la mañana. Es decir, hasta el día cuando se escuche sonar la trompeta anunciándonos que nuestro Señor viene, el lucero de la mañana, aleluya, la estrella de David, nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que ser permanentes, eso es lo que está diciendo ahí, que hemos de estar permanentes en las escrituras, y que siempre, hermano, la cobertura de las escrituras está en nosotros, todos los días, hasta el día en que suene la trompeta y seamos trasladados a la eternidad. Pero el cristiano ahora lee un versículo y ya le comienza a llorar los ojos.
Hermano, yo no leo la escritura porque fíjate que cuando leo las escrituras me lloran los ojos. Solo puedo ver televisión, solo puedo leer novelas, solo puedo ver pornografía, solo puedo leer cualquier basura. Pero en las escrituras, hermanito, un versículo y ya me lloran los ojos. La hermanita lo mismo, las hermanitas comienzan a leer las escrituras, ya le lloran los ojos. Entonces no pueden seguir leyendo, entonces se ponen a ver la novela. Ahí no les lloran los ojos. Ahí se les salen más. Sí, no le duelen los oídos. Ahí se sanan los oídos, escuchando basura. ¿De qué nos hablan las novelas? ¿De qué nos hablan las novelas? ¿Cómo ser hipócrita? De adulterio, de fornicación, de pecado. ¿Cómo hacerle daño al prójimo? Eso es lo que enseñan las novelas. ¿Ah? Eso es lo que enseñan. Esa es la enseñanza de las novelas. A ver cómo le quita la esposa al otro. Y usted cómo le quita el marido a la otra. Esa es la gran enseñanza. Esa es la cultura que tenemos ahora. Ahí no lloran los ojos ni duelen los oídos. Pero lee la escritura, al cristiano ahora le arden los ojos. Impíos, pecadores. Pero hoy, hermanos, podemos retornar a las escrituras, retomar los principios de Dios y que esto gobierne en nuestra vida hasta el día en que el lucero de la mañana, ¿qué? Alumbre nuestros corazones. Hasta el día en que suene la trompeta que se nos dice: el amado ha venido. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Oremos al Señor. Cuán importante, hermanos, retomar los principios de Dios. Cuán importante es, hermanos, que la palabra de Dios gobierne nuestra vida en estos tiempos. Porque ella es la que nos va a garantizar, en primer lugar, nuestra estabilidad. Va a garantizar nuestro desarrollo cristiano. Y también nos va a guardar para aquel día cuando suene la trompeta. El pueblo de Dios, en otras palabras, no ha quedado sin dirección. Todo lo contrario. El Señor, hermano, se ha preocupado y ha tenido un especial cuidado con su pueblo. De tal manera que no solamente nos ha levantado ministros de Dios, sino que también nos ha dejado su palabra. Pero otra cosa gloriosa que el Señor ha hecho para cuidarnos es la dirección del Espíritu Santo. El día en que el Señor Jesucristo fue ascendido a los cielos, el día en que el Señor Jesucristo se ausentó de la tierra, días después vino la persona del Espíritu Santo a nuestras vidas. ¡Aleluya! Y así como el discipulado gozó de la dirección del Señor Jesucristo, ahora la iglesia goza de la dirección del Espíritu Santo. Y algo maravilloso, el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestros corazones. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Nuestra vida está segura, queridos hermanos. Pero el problema ha sido que no le hemos dado el valor en nuestras vidas, las Escrituras. Hemos hecho a un lado el consejo de Dios y hemos antepuesto nuestro propio consejo. Anteponemos nuestro consejo, nuestros propios principios, y ya no permitimos que las Escrituras, la palabra de Dios, nos hable. Pero hoy, queridos hermanos, volvámonos a Dios, volvámonos a las Escrituras, retornemos a las Escrituras y creámosla, vivamos por ella, y que ella nos gobierne de aquí en adelante. Y entonces gozaremos estabilidad. Entonces habrá paz, habrá armonía en medio del pueblo de Dios. Antes de orar, quiero hacer una invitación a aquellas personas que jamás nunca le han dado su corazón a Jesucristo y que hoy sientan la necesidad de aceptar a Jesucristo en sus corazones. Les voy a decir algo: el pueblo de Dios goza de protección. Cuando uno le da su corazón a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas
Y de ahí en adelante el cristiano goza de una protección. Posiblemente sufra igual que usted, pero no está solo el cristiano. Tiene alguien que lo sana, tiene alguien que le provee, tiene alguien que lo saca adelante. Tú necesitas de Cristo. Y yo te invito a que hoy te rindas a Jesucristo. Entrégale tu vida a Jesucristo. Tu vida va a empezar de nuevo. Vas a poder empezar a vivir de nuevo si rindes tu vida a Jesucristo. Él va a romper las cadenas, las ataduras de tu vida. Él te va a hacer libre. Te va a hacer una nueva criatura. Yo te invito a que hoy te rindas a Cristo. Yo sé que hay personas que necesitan de Cristo, que nunca le han dado su corazón a Jesucristo. Háganlo hoy. Ahí donde están, levanten su mano en señal que aceptan a Cristo. Queremos orar por ti. Dios te bendiga. Pasa, vamos a orar. Dios le bendiga al hermano allá atrás, hermano diácono. Yo sé que hay más amigos y amigas que necesitan de Cristo. Yo les invito que levanten su mano ahí donde están. Ríndanse a Jesucristo. Jesucristo es la esperanza para tu vida. Y yo te invito a que hoy te rindas a Él. También quiero invitar a aquellos hermanos que se alejaron de Dios y que saben que necesitan reconciliar con Dios. Ahí donde están, levanten su mano en señal que se vuelven a su Dios, que se reconcilian con Dios. Usted necesita reconciliarse con Dios también. Usted se alejó de Dios. Usted abandonó las filas del cristianismo, pero hoy siente la necesidad de reconciliarse. Yo le invito a que lo haga. Los oyentes de la radio, reconcíliense con el Señor. Entréguense al Señor Jesucristo, porque Él es la esperanza de las naciones. Él es la única esperanza para tu vida. Vamos a orar al Señor. Pero si alguien más siente la necesidad de pasar a aceptar a Cristo o reconciliar con Dios, puede seguir pasando. Pase, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, muchas gracias por tu palabra, por tu consejo. Ahora, Señor, que tu palabra se cumpla en nuestras vidas. Bendice y da victoria a tu pueblo, Señor. Levanta al caído, fortalece al débil, sana a los enfermos. En el nombre de Jesús, glorifícate operando en nuestras vidas. Y Padre, ahora te suplico por los que se están entregando, por los que se están reconciliando. Padre, perdona sus pecados, sus rebeliones. Jesús, lávales en tu sangre. Rompe las cadenas de pecados en sus vidas. Hazle libre, Señor. Espíritu Santo, llénale tu poder, de tal manera que sea un testimonio para su familia, para sus vecinos, para este país, Señor. Guárdales en el hueco de tu mano hasta el día final. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Cántelo.